De verdad que me siento muy emocionada y muy agradecida que me hayan invitado y de estar aquí en medio de ustedes porque es lo que te da, lo que te da en el corazón, ¿ves? Comentaba ahorita que estoy muy emocionada con este encuentro y es un encuentro que en donde nosotros vamos a ver que la santidad no es ser monja ni ser cura, ¿ves? La santidad es algo mucho más allá. Que tú y yo, como exalumnas del colegio, tú y yo como personas que tenemos una familia, tenemos esposos, estamos en la vida, ¿ves? Y ahí nosotros podemos llegar a la santidad perfecta, ¿ves? Sin tener que estar rezando todo el tiempo. No, de eso no se trata, viejo, de eso no se trata. Y hoy te lo vamos a demostrar con la presencia de un personaje que ahora ya está muy de moda, que es José Gregorio Hernández. Y José Gregorio Hernández fue un laico, un hombre que nació en el estado Trujillo. Vamos a ubicarlo en el tiempo, ¿no? Y nació un día muy especial porque nació un 26 de octubre, que por cierto ese es el mismo día del cumpleaños de mi hermana Eliana, que para eso va, ¿ves? Un 26 de octubre de 1864, ¿sí? Y cuando nosotros estamos hablando de José Gregorio Hernández, estamos hablando de un hombre que tomó una opción por la vida, se dedicó a los demás. Habló del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad. No solamente lo habló, sino que lo vivió, ¿no? Donde vamos a encontrar en él un Dios escondido, una búsqueda permanente de Dios. Pero él nace allá en el estado de Trujillo, en un pueblo llamado Isnotú, ¿sí? Y perdido en el espacio, donde no había colegios. La escuela era una para todos los grados, ¿ves? Pero tuvo algo muy importante y eso quisiera que nosotros les recalcáramos a nuestras maestras, a nuestros profesores, porque fue su profesor el que se dio cuenta, que le dijo a su papá: mira, este muchacho José Gregorio es un muchacho brillante, esto no se puede quedar aquí, ¿ves? Sino tiene que irse para Caracas. Bueno, pero en 1864, 1870, para irse para Caracas no era muy fácil. No había tren, no había carretera, no había carro, tenía que irse en mula. Además de todo, era un muchacho de apenas 13 años. Pero, repito, la visión del maestro, ¿sí? Y la conciencia del papá, porque la mamá de José Gregorio murió muy jovencito, siendo él muy jovencito, y ella fue la que le enseñó a leer, a escribir, le enseñó las oraciones importantes, porque era lo que podía enseñarle para un muchachito de 8 años. Esa enseñanza de la mamá es la que se queda. La mamá se murió, pero esa enseñanza le quedó a él toda la vida. Esa enseñanza, amigas, queda. ¿Ves? Esa enseñarle a rezar, a coronar a la Virgen, a tener presente a Dios siempre. Eso queda para siempre. Bueno, el caso es que el papá de José Gregorio, aun cuando tenía otra serie de hijos, dijo: usted no está bien que se vaya para Caracas. Y José Gregorio se va para Caracas. Pero antes el papá no lo mandó a lo loco, no. Él se fijó bien en dónde lo iba a mandar y lo manda en casa de un señor que estaba muy recomendado, el doctor Villegas, que además de todo tenía una escuela. Y el doctor Villegas estuvo muy dispuesto a recibirlo. El papá averiguó quién era este doctor Villegas, etcétera. Era un hombre de familia, un hombre excelente, y entonces lo manda para allá. Entonces Gregorio sabe que su papá está haciendo un gran sacrificio mandándolo para Caracas y que se queda con los chiquitos. Y cuando llega allí, pues trata de ser lo más amable posible en casa de la familia Villegas y empieza a estudiar y a hacer su bachillerato allí. Hace el bachillerato, termina con tremendas notas, pero él siempre estaba dispuesto a ayudar en casa de los Villegas y ayudaba en una cosa en la otra. Y ellos tenían ahí un piano. Y José Gregorio de vez en cuando se ponía pero era por oído, tenía un tremendo oído musical y sacaba las piezas por oído en el piano. Y alguien de repente un día le dijo: oye, José Gregorio, mira, yo tengo aquí un violín. Y entonces él empezó a darle con el violín y le encantó. Entonces tocaba violín y tocaba piano, pero por oído, ¿ok? Lo que le iba apareciendo. Por supuesto, una persona que tiene muy buen oído, además de todo es un gran bailarín. Lo invitaban para las fiestas y bailaba divino. Entonces era un poco, siendo un hombre un poco callado y reservado, era una persona muy, muy querida para las fiestas, ¿no?
porque le daba mucha alegría con su música, con su baile, etc. Bueno, él se gradúa de bachiller y pide entrar en la Universidad Central de Venezuela para estudiar medicina, porque la idea de la original no era estudiar medicina, y fíjense aquí es otra vez la importancia de los papás y las mamás. ¿Ves? Él le dijo a su papá que él quería estudiar Derecho, cuando estaban allá en el estado de Trujillo, y el papá le dice, ¿para qué vas a estudiar Derecho? Bueno, porque yo quiero defender a los demás, yo quiero ayudar a los demás. El papá le dijo, bueno viejo, vamos a hacer lo siguiente. Tú puedes defender a los demás, pero también lo puedes hacer como médico. Y así me ayudas a mí. Claro, porque el papá era farmacéutico, en aquella época no había medicinas mayormente, y entonces él sabía combinar muy bien las hierbas, y combinaba una hierba y la otra, y eso iba por los campos a mula, y curando a un enfermo y al otro. Digo, ¿por qué no te haces médico? Y vienes y me ayudas, y los dos trabajamos juntos. Y le digo, bueno, está bien, papá. Él por obediencia a su papá, estudia medicina y entiende de que de verdad que eso es algo muy, muy importante. Ahora, él se gradúa, repito, él se gradúa de bachiller, pide entrar en la Universidad Central de Venezuela y entra en la universidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Él era un muchacho pobre del estado Trujillo, ¿sí? El papá hacía grandes sacrificios, entonces él mismo aprendió a coserse su ropa. Y claro, los que estaban en la Universidad Central, tú sabes, caraqueños que somos, eso, nada que ver, ¿verdad? Se burlaban del, ay, míralo ahí, el muchachito rural, el no sé qué cosa. Lo bullearon, como decimos hoy en día, hasta que se cansó, ¿sí? Pero él no les hizo caso. Él decía, mira, podrán criticar mucho, pero yo sé para dónde voy. Yo me tengo que graduar de médico y yo no puedo hacer otra cosa. Claro, él era popularísimo en las horas de los exámenes, porque como era el mejor estudiante, entonces todo el mundo quería, ay, al lado de él, al lado de él. ¿Qué hace José Gregorio? José Gregorio termina sus estudios y ya lo empezaban a respetar, ¿ves? Porque era el mejor estudiante. Y el día que él fue a presentar su tesis de grado, que esas tesis se presentaban en público, hoy en día también se presentaban en público, en la cantidad de muchachos que fue a presenciar la tesis que iba a presentar José Gregorio fue increíble. Bueno, tenía todo el coro de vestidos elegantísimos de los médicos y tal, y lo examinan, preguntas para acá, preguntas para allá. O sea, los médicos estaban locos, o sea, se quedaron locos, estaban impactados y dicen, mira, no puedo creerlo. ¿Sabe cómo es la cosa? Esta tesis es absolutamente brillante, se graduó con los mejores honores. Por supuesto, se le secaron los médicos y le dijeron, José Gregorio, te ayudamos a montar un consultorio, que si esto... Él dijo, no, lo lamento. Yo le prometí a mi papá, yo me comprometí con mi papá que yo me graduaba y lo iba a ayudar allá al estado. Y le decían, te vas a ir para ese pedazo de pueblo, pero o sea, estás en la capital, viejo. Pues nada, no hubo forma. Él dijo, yo le ofrecí a mi papá y yo cumplo con mi palabra. Importantísimo, amigo, la obediencia. Importantísimo, cumplir con tu compromiso. Ese era su compromiso y él lo cumple. Y se regresa para el estado Trujillo. Y allá, mira, se monta en burro y empieza a ayudar a su papá para un lado y para el otro. Escribe unas cartas increíbles a los amigos. Y le decía, mire, no puedo creer la superstición de esta gente, no puedo creer la ignorancia de esta gente, pero aquí estoy ayudando a mi papá. Bueno, pasó un tiempito en eso, pero en eso, el presidente de la República, se llamaba el doctor Rojas Paul, dice, necesitamos modernizar la medicina en Venezuela. Escojan ustedes al mejor médico para que lo mandemos para Francia, que era la cúspide de la medicina, y allí entonces él nos traiga la modernización. Todo el colegio médico, los grandes doctorones, no sé qué, dijeron que el que mejor estaba capacitado era José Gregorio Hernández. Pero le dijeron al presidente, lamentablemente él está en el estado de Trujillo. Y el presidente dijo, vayan y búsquenlo. Y van a buscarlo. Y el papá de José Gregorio le dice, mira, José Gregorio, yo te agradezco que hayas estado aquí conmigo, pero entiendo que esta es una oportunidad para el país. Esto es una entrega para el país. Vete, ¿no? Y se viene. Pero acuérdense que él tenía muy buen oído musical y él sabe que va a ir a París. Entonces él empieza autodidactamente a aprender el francés. Y cuando empieza a aprender el francés, o sea, estudia, llega aquí a Caracas, prepara las cosas y se monta en el barco. Claro, aquellos barcos duraban 3 semanas, etc. ¿Qué va a hacer
lo único que podía hacer era seguir estudiando su francés, y cuando llegó allá empezó, digamos, ya hablaba, ya chapuceaba el francés directamente, como esos posgrados importantes, y además de todo era un posgrado muy importante porque lo estaba mandando el presidente de la República de Venezuela, y en ese momento Venezuela era un tremendo país, ¿ves?, que había que respetar. Bueno, lo ponen a trabajar, él se pone a trabajar en los laboratorios del doctor Strauss, que era de lo más importante que existía en aquel momento, y se pone a trabajar en vacunas químicas, para hacer vacunas químicas. ¿Ah? Y en menos de un año que termina él su posgrado en otro idioma, en francés, él se gana la medalla por su destacado labor, y una medalla especial por ser el mejor en su especialidad. José Gregorio se gana una medalla internacional por encima de los franceses. ¿Ah? José Gregorio le escribe al presidente de la República y le dice: mire, en Alemania hay unos adelantos maravillosos, si puedo pasarme hasta Alemania. Le dicen: vaya. Entonces ya hablaba francés, aprendió a hablar el alemán. José Gregorio estudia en Alemania, se gana también premios, ¿verdad? Y cuando regresa a Venezuela, ¿verdad?, claro, se trae una cantidad enorme de instrumentos médicos modernos. No se rían, pero uno de los más modernos que hay era el microscopio. Eso era la revolución. Habían aquí unos médicos que tenían sus microscopios particulares en sus oficinas particulares, pero él trae el microscopio para todo el mundo, ¿sí? Y hace que todo el mundo empiece a aprender en esto. Claro, alguien tenía que enseñarlo, ¿y quién iba a enseñarlo? Él. Por lo tanto, lo nombraron directamente profesor profesor en la Universidad Central de la Facultad de Medicina, ¿no? Y él monta el primer laboratorio de fisiología experimental. Él monta la cátedra de histología, de patología, de bacteriología, cosas que son tan requete importantes en el día de hoy. Y entonces arranca la etapa científica de la medicina moderna con el estudio de la cantidad de microorganismos y con el microscopio. Como él era el que sabía todas estas cosas, hasta sus propios maestros asistían a sus clases. ¿Qué tal? Pero eso no lo hizo a él ser más... No. Él era un hombre tremendamente humilde, ¿no? Y él cultivaba los microbios, los coloreaba, hacía con ellos la vivisección. Bueno, y el microscopio lo puso no solamente en manos de los señorones maestros de él, sino también en manos de toda la juventud. Pero al mismo tiempo, y esto es importantísimo, de ser verdaderamente un hombre muy capacitado, el hombre más brillante en ese momento de medicina venezolana, él todos los días iba a misa. Él se acordaba de las enseñanzas de su mamá, que se había muerto cuando él tenía 8 años, recuerden eso, ¿no? Y rezaba el rosario todos los días. Hacía visitas al Santísimo, muy simpático, porque todas las iglesias en ese momento estaban abiertas todo el día. Y él pues caminaba por Caracas para visitar un enfermo, ir a las clases en la Universidad Central. Cada vez que pasaba por frente a una iglesia, entraba frente al Santísimo, se hacía la señal de la cruz, hacía alguna oración cortica y se iba. O sea, como diciéndole: Señor, aquí estoy, échame una mano. ¿Ves? Al mediodía y en la noche siempre hacía su examen de conciencia. Y él decía una cosa que es bien interesante, que lo tomó de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Que él decía que la oración es la puerta de entrada, ¿verdad?, a nuestros grandes destinos, a lo que nosotros podemos hacer a lo largo y ancho de toda la vida. Y él decía que el estar junto con Dios, el pertenecer a este grupo junto con Dios, era lo más grande que él podía hacer. Fíjate que una cosa, él tenía, en medio de toda esta maravilla de medicina, ¿ok?, él combinaba su misa diaria, su oración del rosario, y además de todo, él tenía 3 personajes que eran muy importantes para él, y eso es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Él tenía héroes a quien imitar, ¿sí? Y entre esos héroes que él tenía que imitar estaban Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís, ¿ok? José Gregorio Hernández tenía mucho amor por el Sagrado Corazón de Jesús, ¿ves?, y al mismo tiempo por San José, el esposo de la Virgen María.
y tenía mucha devoción por la Virgen de las Mercedes, ¿verdad? Esa Virgen de las Mercedes que trajo la congregación de la Merced, que es la que redime a los cautivos. Y él decía, miren, si alguna vez ustedes me ven que yo tengo mucha serenidad y paz interior, eso no se la debo yo a los grandes estudios, ni a la medicina, ni siquiera a la filosofía que he estudiado tanto, ¿sí? Sino a esa religión santa que recibí de mis padres. Y agregaba, en la cual he vivido y en la cual tengo la dulce esperanza de morir. La paz interior se la debo a la religión santa que heredé de mis padres. Estas cosas, tú dices, bueno, en una persona que era tan sabia, no las han pretendido poner como un bobolongo, pero no, era un sabio verdadero, reconocido en Francia, en Alemania, y ya vamos a ver otros lugares donde los reconocieron. Pero él, dedicándose a la medicina, se dedica a lo que es el dolor y la enfermedad, y él dice que el dolor y la enfermedad son una experiencia singular que afecta lo más íntimo de la persona. Una persona que siente dolor está afectada en lo más íntimo y es una de las situaciones límites de la vida. Y en esa situación límite nosotros nos encontramos verdaderamente con Dios y nos encontramos con los demás. Y esto al mismo tiempo dice que la enfermedad, el dolor, los problemas te ayudan a tener un silencio interior del cual brotan una serie de preguntas y explicaciones que solamente las puede dar Dios, ¿sí? Por eso él decía que la enfermedad, el dolor, las pruebas, las situaciones como las que estamos viviendo hoy en día ponen a prueba la fe y pueden destruirnos o ayudarnos a crecer y madurar. Pueden hacer que nosotros nos encerremos en nosotros mismos con todo el rollo y los problemas, o puede hacer que nos abramos a los demás. Pueden alejarnos de Dios. Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me permitiste esto? O sencillamente pueden acercarnos cada vez más a Dios, purificándonos la imagen que tenemos de Dios. Todo esto lo vivía él y estas cosas las decía, por eso las sabemos, porque se las decía y las comentaba con los demás. En ese tiempo hubo un gran congreso que fue el Congreso Médico Panamericano en Washington, y a él lo mandan para que presente un trabajo sobre los glóbulos rojos, ¿no? Y en el Congreso Médico en Washington dijeron, si ustedes tienen en Venezuela un individuo como el doctor José Gregorio Hernández, esta es la cátedra de bacteriología y esto es lo más grande que existe en toda América Latina, ¿no? José Gregorio Hernández, ahí por supuesto en ese congreso en Washington, le dieron premios también. Llevamos francés, llevamos alemán, llevamos también inglés, ¿ok? Por supuesto español. Fundó la Comisión de Higiene Pública del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. José Gregorio Hernández creó la Academia Nacional de Medicina en 1904, ¿sí? Y muy interesante porque era un hombre tan humilde que él funda la cátedra, la Academia Nacional de Medicina, y él agarra el último sillón, el sillón número 28, ¿sí? En 1905 él recibió la Medalla de Honor de Instrucción Pública aquí en Venezuela, fue pionero de la medicina psicosomática, y esto es muy interesante porque ahora estamos hablando, no, la medicina alternativa, bueno, con eso trabajaba José Gregorio. ¿Por qué? Porque José Gregorio le administraba medicinas a la gente, pero iba mucho más allá, mucho más allá. Por ejemplo, un caso, un día él le dijeron que había un muchachito que estaba enfermísimo, y la mamá era de una pobreza extrema. José Gregorio dijo, ¿y dónde vive? Y le dieron la dirección, y él fue y le tocó la puerta a la señora. Dijo, mire, me dijeron que su niño estaba enfermo. Y dijo, mire, usted no se preocupe porque yo no tengo con qué pagarle. Y le dijo, es que yo no vengo para cobrarle, ¿ve? Entonces, déjeme pasar. Y dice, bueno, el muchacho está en la habitación. Entonces, un muchachito pequeño, ¿verdad? José Gregorio se sienta ahí, habla con él, sale y le dice a la mamá, espérate un momentico, espéreme que yo vengo ahora en un ratico. Regresa con una bolsa de peroles y la mamá dice, ¿qué es esto? ¿No? Tenía chucherías y ¿qué pasó? Entra y empieza la mamá a escuchar risas, empieza la mamá a escuchar sonidos de felicidad y dice, uy, ¿qué? Cuando José Gregorio sale, le dice, señora, su hijo ya está curado. Con estos caramelos que le di, con esta pelota, con este carrito, su hijo lo que tenía era tristeza de la miseria. Y estas son las medicinas que ya le dejé. Su niño ya está bueno. Piensen en la situación que estamos viviendo hoy. ¿Cuántos niños tienen tristeza de la miseria? Mírenla como lo curó José Gregorio.
con caramelo, con una pelota y con un carrito. Pero no eran los pobres, porque lo llaman los médicos de los pobres, pero no era médico de los pobres, ¿vale? Era médico de todo el mundo, porque gobernaba en aquel entonces Juan Vicente Gómez, el generalísimo Juan Vicente Gómez, y tenía a su lado a su querido hermanito, el general Juan Crisóstomo Gómez, a quien lo llamaban Juancho, y un día Juancho se enfermó gravísimo, y lo fueron a llamar, ¿a quién? Al doctor José Gregorio Hernández. Lo llaman, y llega José Gregorio, lo examina, y bueno, lo mejoró totalmente, completamente, con las medicinas y todo lo que... Y que uno de los coroneles ahí le dijo, doctor Hernández, usted lo ha resucitado. Y José Gregorio le dice, no, mi coronel, yo no resucito a nadie, Dios es el único que resucita. Yo lo único que hice fue aplicarle la medicina. Él encontraba en cualquier enfermo a Dios escondido. Y un día, por ejemplo, estaba un paciente, estaba muriéndose y gritaba desesperado, cantidad de cosas contra Dios, contra todo. Y José Gregorio le decía, así no, diga conmigo, Jesús mío, Dios mío, diga conmigo, Jesús mío, Dios mío, Jesús mío, Dios mío. Y el hombre se fue calmando y se fue calmando. ¿Ve? José Gregorio era un hombre muy familiar. Se llevó a sus hermanos a vivir en su casa, almorzaban y cenaban juntos todos los días. Como digo, tocaba piano, tocaba violín, le encantaba bailar, hablaba, entonces terminó hablando 7 idiomas, francés, alemán, inglés, italiano, portugués, latín y español. ¿Ve? Pero decía una cosa que era muy importante que tenemos que tener presente, decía, cuando la fe se vive de verdad, porque a veces decimos, ay no, yo tengo fe y yo creo en Dios, no sé, no, pero él decía, cuando la fe se vive de verdad, la fe sana, cura, salva y se convierte en fuente de salud. La enfermedad ayuda a afrontar la fe ayuda a afrontar la enfermedad con realismo, infunde aliento, coraje, paciencia en la lucha con la búsqueda de la curación, ¿no? Y te da paz, y te da una inmensa paz. Todas esas eran palabras de José Gregorio, palabras que había dicho José Gregorio y que le insistía. Hay un punto muy importante de José Gregorio, y es que hay tanto que hablar de José Gregorio. La parte de profesor. Él era un profesor muy severo. Empezaba en punto, cerraba la puerta y nadie más entraba. Y a la hora que tenía que terminar, terminaba. Nadie entraba ni nadie salía en ese tiempo. Él revolucionó la educación. Y en parte de educación debíamos estudiarlo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que él revoluciona la parte médica, viendo el alma de la persona, mirándole los ojos a la persona, ¿ok? Y así sanaba y hablándoles de Dios y de la esperanza. Él, al mismo tiempo, en materia educativa, él también revoluciona. En aquel entonces, y muchos de nosotros lo vivimos, era la educación con el copiado, dictado, copia, ¿verdad? Y la gente copiaba. Ojo, él dijo, eso no existe. Él, los lunes, los miércoles y los viernes, ¿sí?, dictaba y enseñaba cómo en la parte teórica, pero la ponía en base a muchos ejemplos. Y lo que eran los martes y los jueves lo ponía en práctica. José Gregorio nunca aprobó el dictado. El que quería copiar podía copiar algo, pero no había dictado. Es más, era tan interesante sus clases y eran tan fáciles de entender que muchachos de medicina, muchachos de economía, de derecho, de ingeniería, le decían, oye, doctor Hernández, ¿podemos entrar a su clase? ¿Cómo no? Pasen. Y entonces entraban y después decían, oiga, doctor, entendí todo. Bueno, para que entienda todo lo que un profesor está explicando de medicina, tenía que ser muy claro y muy sencillo. Ese era José Gregorio Hernández. Y él estaba dispuesto siempre al encuentro, a la escucha, a la comunicación. Miren, historias de él como profesor, hay una cantidad de historias que son sensacionales, sensacionales. Y él sencillamente no solamente se conformó con dar clases y renovar la manera de estudiar, porque él decía, con la práctica estás estudiando mucho más que con la mera teoría, sino que él forma una escuela de investigadores, y esa escuela de investigadores desempeñaron un papel importantísimo en la medicina venezolana. Sí, él no se quedó con su conocimiento ni sencillamente con ser profesor, sino que armó un equipo. Ese equipo es muy importante. Para José Gregorio, la visión de la sociedad era una visión centrada en la persona humana,
la dignidad de la persona humana y por lo tanto para él era básico los valores de justicia, de paz, de solidaridad. Hay algo que él decía que yo quisiera resaltarles en este momento y él decía, las pasiones son muy buenas, pero las pasiones son buenas si estimulan la inteligencia y respetan la voluntad. José Gregorio agregaba, y estas son palabras que no se les puede olvidar, la perfección moral supone respetarse a sí mismo y desarrollarse en todos los sentidos, ¿sí? Él públicamente mostraba su fe, él públicamente decía en lo que él creía, ¿ve? Y como profesor, ojo, ese es uno de los anécdotas que no lo puedo dejar pasar. Él se enfrentó con el gobierno de Juan Vicente Gómez. La situación política venezolana en aquel entonces fue muy difícil, era muy turbulenta. La cantidad de ideas laicistas, la cantidad de ideas que estaban, digamos, en contra de la religión eran increíblemente grandes. Y él siempre decía, yo soy católico, yo creo en Dios. Y como profesor se enfrenta con Juan Vicente Gómez. ¿Cómo se enfrenta con él? Pues muy sencillo, Juan Vicente Gómez decidió cerrar la Universidad Central. Y José Gregorio dijo, momento, un país necesita médicos, ¿me? Necesita médicos y los médicos tienen que aprender. Por lo tanto, ¿sí? Mis muchachos van a seguir aprendiendo. Y entonces daba clase en casas particulares. Los alumnos del doctor José Gregorio Hernández, a pesar de estar cerrada la Universidad Central de Venezuela, no dejaron nunca de recibir clase. ¿Ve? José Gregorio, miren, puso por escrito muchas cosas, fue autor de 3 ensayos científicos, pero también escribió cuentos, etc. Y hay algo que él decía, a pesar de toda la ciencia donde él estaba metido, a pesar de haber escrito mucho, y escribió también mucho acerca de filosofía, él decía, la cultura espiritual es más necesaria que la cultura intelectual. Porque decía, todo hombre puede vivir sin conocimientos humanos, pero es posible que se desaliente durante la vida si carece de los rudimentos que le explican las razones de la existencia. Es decir, tú tienes que saber por qué tú estás viviendo, tú tienes que tener tu sentido de vida. Si tú no tienes el sentido de vida y eso te lo da la cultura espiritual, haciendo como él hacía, leyendo todos los días un pedacito del Evangelio, de los Evangelios, rezando el rosario, en esa comunicación con Dios. La cultura espiritual es más necesaria que la intelectual porque esa es la que te da el sentido de la vida. Bueno, José Gregorio cuando llegó a los 40 años estaba en la cúspide de su medicina, decidió que se iba a meter a sacerdote, que iba a entregarle su vida a Dios y se fue para la Cartuja de la Farneta, por allá en Italia. Eso es más estricto que los carmelitas descalzos, ¿ok? Por supuesto, no aguantó ni el clima, su cuerpo no le dio se enfermó y el abad le dijo, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Te devuelves para tu tierra porque tú no estás hecho para esto. Se devolvió y pretendió entrar en la universidad, en el seminario, y cuando entra en el seminario, los muchachos, como buenos muchachos, se enteraron, llegó el doctor Hernández, está en el seminario. Y hacían manifestaciones del lado de afuera, hacían manifestaciones, devuélvanos al doctor Hernández. Y en aquel entonces el arzobispo de Caracas, que era Monseñor Juan Bautista Castro, y había sido director espiritual de él, le dijo, chico, José Gregorio, Dios no te está llamando para esto. Dios no te está llamando para eso, se cura. Devuélvete para tu universidad, dale clases a los muchachos, sé un buen médico, ya está, eso es lo que te está llamando Dios. ¿Ve? Y entonces, eso fue lo que hizo. Y en 1918, ¿sí?, se anunció que se iba a firmar el Tratado de Paz para terminar con la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra horrorosa, ¿sí? Y José Gregorio le dijo a un gran amigo de él, le dijo, me voy a morir muy pronto. Y el amigo le dice, Checo, tienes 54 años, ¿cómo que te vas a morir? Digo, sí, me voy a morir muy pronto, porque Dios aceptó el sacrificio que yo le ofrecí, que fue darle mi vida con tal de que se acabara la Primera Guerra Mundial, que ha sido tan cruel y tan horrorosa. Bueno, el Tratado de Versalles entre Alemania y los aliados se firmó un 28 de junio de 1919 y José Gregorio Hernández el 29 de junio de 1919 se muere cuando, después de haber pasado el día en la mañana, fue a misa,
rezó su rosario, atendió a sus pacientes, regresó, almorzó con sus hermanos y terminando el almuerzo le tocaron la puerta. Doctor Hernández, la señora fulana lo necesita. Fue para que la señora fulana fue a comprarle la medicina y saliendo de la farmacia de Amadores, lo atropella un carro, uno de los escasísimos carros que había, lo atropella y como las aceras eran altas, la cabeza le pegó en la acera y se esnucó. Y las últimas palabras fueron Virgen Santísima. ¿Sí? José Gregorio Hernández, yo quiero que repasemos rápidamente. Se gradúa de médico con las mejores notas a los 23 años, por si acaso. ¿Okay? Lo mandaron a estudiar en París para modernizar la medicina venezolana, la moderniza, se convierte en investigador y en profesor. Estuvo en París, les dieron una serie de premios, en Washington le dieron premios en el primer Congreso Panamericano, también estuvo en Nueva York, intentó entrar en la Cartuja y hacerse médico, hacerse sacerdote, y no lo logró, ¿verdad? Retoma su profesión como médico y termina como médico, como investigador y profesor hasta el resto de su vida. ¿Ve? José Gregorio vivió su vida como una aventura con Dios y él supo combinar lo que era lo sagrado con lo profano, ¿verdad? Al igual que nosotros, vivió unos tiempos muy turbulentos, muy complicados políticamente, socialmente. ¿Ve? La indiferencia religiosa era la orden del día, ¿ves? Y él le toca luchar en un medio hostil, nunca se enfrenta se enfrenta diciéndole, yo respeto tu opinión, respeta tú la mía. Siempre dijo, soy católico, ¿verdad? Hizo de su vida una propuesta y un modelo de convivencia alternativo en una sociedad que pretendía ser masificada y él estaba tratando de que fuera siempre individual, una relación personal con la gente, ¿ves? Él pensó que siendo sacerdote lograría la santidad. Dios le demostró que lo que quería era que viviera la vida laica, como hombre de familia, como amigo, como profesional, como profesor, y así era como se iba a ser santo. Eso es lo que nos enseña José Gregorio Hernández, amigos. José Gregorio Hernández hizo y vivió de toda su vida de la mano de Dios, porque él sabía que con Dios siempre ganamos.